las cosas. Y cuando la Biblia dice todo, es todo. O sea que no es un poco, no es un chin, sino que Jesús es completamente todo para nosotros. Todo en todo. Entonces, en el día de hoy quiero enseñarte de que nosotros, así que dice la Biblia, que así que hermano, estar firmes, que nosotros tenemos que estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Ahora, ¿cuál es la doctrina que tú has aprendido? Desde pequeños, cuando nacemos, sabemos de que Jesús murió por ti y murió por mí en la cruz del Calvario. Jesús murió por ti y por mí para darnos vida y vida en abundancia. Muy pocas personas saben por qué Jesús murió por ellos. Muy pocas personas saben por qué Él sufrió todo lo que Él sufrió para darnos salvación. Pero hoy en esta tarde yo quiero hablarte de que Jesús vino a darte vida y vida en abundancia, de que tú eres una persona escogida para salvación, de que tú eres una persona que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para darte vida y vida en abundancia, de que tú eres escogido desde antes del vientre de tu madre, como dice en el libro de Salmos, que Él ya te vio el embrión desde antes de tu nacer, ya Dios te vio, ya Dios te escogió para salvación. O sea, ya tú eres escogido, ya tú tienes un propósito en Dios. Ahora, depende de ti que me estás escuchando, depende de ti, hermano, que me estás viendo también por las cámaras en este día de la fecha. Depende de ti, de que tú creas en Dios, de que tú comiences a cambiar y a tomar el impulso de que Dios quiere hacer en tu vida, de que tú comiences a dar inicio, de que tú comiences a dar a luz lo que Dios ha predestinado para ti. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre escogido para salvación. Porque cuando somos escogidos para salvación, aún nosotros mismos no sabemos. Y no sabemos por qué nos pasan tantas cosas. Pero hay un manual que Dios entregó a cada uno de nosotros los hombres y se llama la palabra de Dios, la Biblia. O sea, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia nos enseña de quiénes nosotros somos, de cuál es nuestra posición, de cómo debemos andar y de qué es lo malo y qué es lo bueno para agradar a Dios. Ahora nosotros tenemos que andar conforme a la palabra de Dios para agradar a Dios. O sea, que para tú y yo agradar a Dios tenemos que caminar conforme a la palabra de Dios. Pero ¿cómo combinamos conforme a la palabra de Dios? Dice la Biblia que tenemos que andar como que por fe. Porque dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Ahora, cuando andamos por fe, es de acuerdo a lo que no vemos. ¿Por qué? Porque dice que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que tú no estás viendo en los momentos, lo que tú no estás viendo el cambio en tu vida, tú tienes que comenzar a visionar. Aunque tú no lo veas, tú tienes que comenzar a caminar de que Dios te ha hecho un hombre de salvación, un hombre de bien. Aunque tú veas que tú haciendo cosas malas, pero tú en tu mundo, tú en tu mente tienes que comenzar a tomar el impulso y decir, yo voy a cambiar porque Jesús te ha dado la fuerza. Ahora, pero dice la palabra de Dios, tú dices, pero que la Biblia dice que Jesús me va a ayudar en todo, sí, pero dice la Biblia, despojaos. Tú tienes que despojarte del viejo hombre y revestirte del nuevo hombre. O sea, del nuevo, de lo que Dios ha puesto en ti. Tú tienes que revestirte de lo que es la palabra de Dios. Tú tienes que revestirte de lo que es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el que te cambia se llama la sangre de Jesucristo, su Hijo, quien perdona tus pecados, pero el Espíritu Santo te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo te va a recordar todas las cosas que Él ha dicho. Así Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo le va a recordar todas las cosas que Él dijo. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo te va a recordar todas las cosas que Él dijo? Si tú aún estás iniciando en la palabra de Dios, aún tú estás iniciando en los caminos de Dios. Ahora, eso se adquiere con la comunión con Dios. Eso se adquiere con tu impulso, con el hambre y la sed que tú tengas. Amén. Si tú comienzas y quieres cambiar, y tú quieres ser una persona de bien, y tú quieres cumplir el propósito que Dios ha puesto en tu vida, tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que poner de tu parte y apartarte del mal. Tú tienes que poner de tu parte y donde tú sabes que tú puedes caer, tienes que apartarte de donde tú puedes caer. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, alejaos del pecado que os asedia. O sea, tienes que alejarte de las cosas que te pueden hacer caer. Entonces tú tienes que comenzar a caminar una vida nueva. ¿Por qué? Porque dice la palabra, dijo, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que a su final es un camino de muerte. Es muy fácil decirlo, pero cuando vamos al cumplimiento de la palabra, hay cosas que nosotros como hombres nos gustan o estamos acostumbrados. Pero en el momento que tomamos la decisión de caminar un nuevo camino, porque dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero cuando la palabra de Dios me enseña que yo tengo que caminar por el camino
que Dios dice, para muchos de nosotros se nos hace un poco difícil. Si yo robaba antes, ahora yo no puedo robar. Si yo me gustaban los juegos ilícitos, ahora yo no lo puedo hacer, pero la palabra de Dios me dice que eso es malo. Ahora cuando tú comienzas a caminar lo que es la palabra de Dios, tú quieres una persona que quieres cambiar, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar y dice que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque tú te sientas solo, aunque tú te sientas cabizbajo, tú eres un hombre de salvación. Tú eres un hombre que fue diseñado para adorar a Dios. Tú eres un hombre que fue diseñado para manifestar la gloria de Dios en este mundo, en esta tierra. Porque hay personas que necesitan de ti. Hay personas que necesitan un cambio en tu vida, de que Jesús transforma, de que Jesús perdona los pecados, de que solo Dios puede hacer el hombre feliz. Y es lo que yo te quiero hablar en este día, de que tú eres una persona diseñada para salvación. ¿Por qué nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? La única creación en el mundo entero, en el planeta entero, que fue creada a imagen y semejanza de Dios, fuimos nosotros el hombre. Fuimos nosotros el hombre, pero ¿por qué? Porque nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, Dios nos diseñó para su adoración. Fuimos diseñados para salvación, para dar virtud a las vidas, a las almas, para adorar a Dios. Ahora entró el pecado, pero Dios, gracias al Señor, Dios predestinó a su Hijo para eso que se rompió en el principio. Dios entonces en el Nuevo Testamento, Dios lo reconcilia. Entonces envía a su Hijo Jesucristo a reconciliarnos consigo mismo. O sea, que tú te estás dando de cuenta que desde el principio Dios quiere siempre que nosotros estemos a su lado. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para salvación. Fuimos diseñados para adorar a Dios. Ahora, ¿por qué fuimos diseñados? ¿Para qué fuimos diseñados? Para adoración de Él. Fuimos diseñados, pero nosotros tenemos que recordar siempre de dónde, y la buena palabra de Dios, de dónde Dios nos sacó. Tenemos que recordar de que Dios nos hizo para manifestar su gloria, para manifestar su poder. Porque dice la palabra de Dios claramente que a los principados y a potestades, entonces Él le va a enseñar a través de la iglesia, a través de nosotros, cuál es su poder, cuál es su gloria, cuál es su gracia. ¿Por qué? Porque el amor de Dios abunda en nosotros. Nosotros podemos testificar de que Dios nos ama, no solamente porque Él nos creó, sino porque Él nos demuestra su amor cuando entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Entonces nos está diciendo que nosotros fuimos escogidos para salvación. ¿Para salvación de qué? Para salvación de la ira venidera que se aproxima en estos últimos tiempos. Y dice la palabra, así que hermano, estar firme y retener la palabra, la doctrina, oiga, la doctrina que habéis aprendido, sea por carta, o palabra. O sea, muchas veces vemos, y la carta es la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos exhorta claramente que si confesares con tu boca, como dice el libro de Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Amén. Cuando confesamos a Jesús, estamos siendo parte del mundo de Dios. Estamos siendo parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si lo amáis, guardad sus mandamientos. Ahora, si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si nosotros decimos que estamos dentro del proceso de Dios, y decimos que nosotros creemos en Dios, tenemos que seguir sus mandamientos. Entonces la Biblia nos dice y nos enseña que nosotros tenemos que estar firmes en la palabra que nosotros hemos recibido, sea por carta, que es la palabra de Dios, o sea por palabras, o sea lo que nosotros hemos escuchado de otra persona, de que nos dice de que Jesús salva, de que Jesús nos quiere dar vida eterna. Cuando dice la Biblia que nosotros somos ¿qué? Salvos por gracia, puesto no es de nosotros, es un don de Dios. Dios nos ha regalado la salvación. Amén, es verdad, Dios nos ha dado la salvación para que nosotros seamos salvos por Él. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Dice la Biblia que tenemos que alejarnos del pecado que os asedia. Despejaos del pecado que os asedia. Tenemos que alejarnos de aquello que nos impide de que nosotros entremos al reino de Dios. De aquello que nos impide que nos despeguemos del reino de Dios. Lo que te quiero decir, que tú y yo somos hechos para una adoración. Que tú y yo fuimos diseñados para andar conforme a la palabra de Dios. De que tú y yo fuimos diseñados para mostrar su gloria venidera. Para que tú y yo fuimos diseñados para dar amor.
que fuimos diseñados para hombre de paz, hombre de bien, para decirle y amaos, como dice su palabra, os doy un mandamiento nuevo. O sea, amaos los unos a los otros. Que tú y yo fuimos diseñados para mostrarle amor a la humanidad, de que solo Jesús puede salvar, de que solo Jesús puede cambiar, de que sí hay personas que te aman, de que sí hay un Dios verdadero, un Dios puro, un Dios de verdad, un Dios de vida, que siempre está a tu lado. Y hoy quiero hablarte, y te estoy hablando de que tú tienes que entender que tú fuiste creado para esa salvación. Esa salvación tan hermosa, esa salvación en la cual tú no sabías que estaba ahí, pero que en este breve momento, en este breve instante, yo te estoy recordando de que Jesús está a tu puerta, de que Jesús dice en su palabra que Él está a la puerta y llama. Si alguno escucha su voz y abre, Él cenará contigo y tú con Él. O sea, lo que tú tienes que hacerle es abrir tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú abres tu corazón a Jesús hacia tus problemas, por cualquier situación que tú estés pasando, Jesús va a entrar como un caballero y te va a solucionar tus problemas. Pero para eso tú tienes que darle permiso a Jesús para que entre a tu corazón. Tus problemas no se van a solucionar solos si tú no comienzas a invitar a Jesús a que entre a la puerta de tu corazón. Muchas veces tu corazón te parpadea de que tú necesitas una ayuda, de que tú necesitas a alguien que hable a tu vida, que tú necesitas un cambio en tu corazón, pero muchas veces cuando Jesús te toca, tú le impides ¿el qué? Le impide la entrada. Entonces, como tú fuiste escogido para salvación, Dios siempre está ahí. ¿Por qué? Porque Él siempre está a la puerta. Él siempre está a la puerta y te está llamando. Muchas veces anegamos y no hacemos el sordo a la voz de Dios. Pero dice lo importante que dice la palabra, que es Dios, que Jesús siempre está a la puerta y llama. Si alguno escucha su voz y abre, Él entrará a Él y cenará con Él y Él contigo. O sea, cuando tú comienzas a abrirle tu corazón a Dios con todos los problemas que tú tengas, no importando la índole de tus problemas, que estás preso, que estás en las drogas, que estás en los vicios, al Dios que yo conozco es un Dios poderoso, es el Dios de lo imposible, es el Dios de más que lo imposible, el Dios que todo lo puede solucionar. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra, y es el Dios que te hizo a imagen y semejanza de Él. O sea, tú eres una creación de Él. Tú eres una creación de Él, y por cuanto tú eres una creación de Él, Él siempre ha tomado el cuidado de su creación. Él siempre ha tomado el cuidado de su creación. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos diseñados para adorar a Dios. Nosotros fuimos diseñados para darle su grandeza. Pero como estamos en estos tiempos, hemos perdido la comunicación con Dios. Y hoy en este día te digo de que es tiempo de que tú comiences a tener esa comunicación que perdiste, esa comunión que tú nunca a lo mejor has tenido, esa comunicación que perdiste a través del tiempo por causa del pecado, o te apartaste, o nunca has confesado a Jesús como único y divino Salvador. Yo quiero decirte que hoy en este día es tu tiempo de salvación. Es tiempo de que tú reconozcas de que fuiste creado para ser salvo. Fuiste creado para estar a la diestra ahí sentado con Dios. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Porque fuimos diseñados para adorar a Dios. No basta con yo decirte muchas cosas sin decirte de que Jesús salva, que es lo más importante. No basta con decirte de que Dios te va a parar de la silla de ruedas sin primero no presentarte el plan de salvación. Porque lo importante en este planeta, lo importante en este mundo, aparte de Dios, eres tú. Tú eres lo más importante que Dios tiene en este planeta. Tú, amigo que me escuchas, tú, hermano que me estás escuchando, a ti si está cabizbajo, si está cabizbaja, no sé tu situación, yo lo que quiero decirte en este día, que tú tengas ánimo, que tú eres un hombre de salvación, que tú eres un hombre que fue diseñado, ¿para qué? Para darle la gloria a Dios. Por no importando el momento, el proceso que tú estés pasando, que si caíste, que pecaste, Dios te perdona. Solamente levántate. Hay precios que tenemos que pagar por causa del pecado, porque la Biblia es clara y la Biblia no se equivoca. Dice la Biblia claramente que la paga del pecado es muerte. Entonces cuando nosotros pecamos hay consecuencia que nadie nos la va a quitar, sino porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces hay una muerte a algo, pero ¿qué pasa? Que con esa muerte Jesucristo va a dar vida y vida en abundancia. Porque Jesús dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, su victoria. Cuando venció la muerte, entonces Jesús dando de conocer a la humanidad de que Él es el Dios de vida, de que Él vino a dar vida y vida en abundancia. A lo mejor tú fallaste.
A lo mejor tú le fallaste a tus familiares, pero cuando tú reconoces a Jesús como único y divino Salvador, tú vienes a ser una nueva persona. Pero cuando tú vienes a ser esa nueva persona, tú le comienzas a dar testimonio al mundo de que Dios transforma. Tú comienzas a darle testimonio al mundo de que Jesús es algo y más que algo en tu vida. Tú comienzas a darle testimonio y tú comienzas como un bebé a dar crecimiento hasta que la humanidad comienza a conocerte de quién tú eres. Que cuando tú comienzas a hablar una persona diferente como los bebés, de que tú comienzas a caminar conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, tú eres ya mayor, a lo mejor tienes cierta edad. Y dices, pero ¿cómo que yo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo que yo voy a...? Cuando nacemos de nuevo, es comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Es hacer que lo que yo hacía antes, ya yo no lo voy a hacer más. Y vamos a caminar como bebés. Vamos a comenzar a dar nuestros primeros pasos. Lo que antes no hacíamos, lo vamos a hacer ahora conforme a la palabra de Dios. Que si yo era un hombre mentiroso, ya yo no voy a mentir. Entonces son nuevos pasos que tú estás comenzando a dar. Que si tú no eras una gente que tenía mucho odio en tu corazón, Dios ha roto la cadena en tu vida y tú vas a comenzar a dar amor. ¿Por qué? Porque tú estás siendo una nueva persona en Cristo Jesús. O sea, y ahí tú estás reconociendo de que tú fuiste creado ¿para qué? Para salvación. Y como tú fuiste creado para salvación y tú vas conociendo quién es Dios, cómo es que Dios trabaja, y mientras vas leyendo la palabra de Dios, tú te vas alimentando y te dando de cuenta de quién tú eres en Dios. Entonces tú estás dando de cuenta de que tú fuiste creado ¿para qué? Para salvación. Y cuando fuimos creados para salvación, o sea, que nosotros, gracias al Señor, que somos salvos gracias a Jesús. Y como somos salvos gracias a Jesús, entonces Jesús ¿qué? Nos da su protección. Encima de su protección nos da su Espíritu Santo, el cual nos recordará todas las cosas que Jesús dijo hasta el fin del mundo. Entonces, tú a lo mejor dices, wow, ¿por qué? Es que es demasiado para mí. El Espíritu Santo es el que te guía. El Espíritu Santo fue que Dios envió. Jesús dijo, no se vayan hasta que reciban el Espíritu Santo. A lo mejor ya tú confesaste a Jesús, pero te falta algo. Déjame decirte que no te desesperes. Sigue hacia adelante, sigue caminando. Que te murmuren, que te critiquen. Recuerda que Jesús siempre está a tu lado. Solamente calla, enmudece como hizo Jesús. A Jesús lo maltrataron. Jesús decían tantas cosas de él, pero siempre Jesús hacía algo, que Jesús siempre seguía a la meta. Que Jesús, aún él no era pecador, y él reconociendo que él estaba bien, Jesús siempre estaba callado, y él sabía que desde los cielos venía su salvación. ¿Por qué? Porque él vino a cumplir un propósito en Dios. Él vino a cumplir una meta, algo que ya Jehová Dios de los ejércitos le había dicho, que su padre ya lo había dicho. ¿Por qué? Porque en el momento que él estaba orando en el Getsemaní, él dijo, Señor, si es de ti, pasa de mí esta copa. Pero nos vemos en el libro de Juan que Jesús dice que cuando Pedro le mocha la oreja a aquel guardia, Jesús le dice a Pedro, ¿acaso no yo de beber la copa que mi padre preparó para mí? O sea, muchas veces nosotros nos negamos al proceso que tenemos que pasar. Muchas veces nosotros le decimos, Señor, ¿por qué es necesario para pasar esto? ¿Por qué que yo estoy pasando esto? ¿Por qué es necesario que tú comiences a pasar el proceso para que tú testifiques de que solo en Jesús hay salvación? ¿Para qué es necesario que tú pases lo que esté pasando? Para que las vidas sepan de que Jesús liberta, de que Jesús transforma, de que Jesús da vida y vida en abundancia. ¿Por qué María Magdalena pasó lo que pasó? Para que la vida y las almas que se pierden reconozcan que Jesús, que lo más vil del mundo, escogió Dios. ¿Para qué? Para salvación. Ahora, ella no fue diseñada para andar como ella andaba. Pablo no fue diseñado para andar como él andaba, sino que por causa del pecado andamos por ciertos lugares que Dios no quiere que andemos. ¿Pero qué? Pero Dios siempre tiene un plan de salvación. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y como fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, Dios está con nosotros. Y Dios siempre está a la puerta, como dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos de cuenta de que Dios está a nuestro lado. Entonces, ¿por qué no nos damos de cuenta de que Dios no está de nuestro lado? ¿Por qué? Por causa del pecado. Por causa de la maldad del mundo. ¿Por qué? Porque la maldad es lo único que nos aparta a nosotros de Dios.
El pecado es lo único que aleja a Dios de nosotros. Entonces, cuando tú eres un hombre que, como dice su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que aún tú no conoces. En el momento que tú estás hambriento, en el momento que tú tengas la necesidad, que tú clamas a Jesús como clamaba aquel ciego, Jesús dijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, cuando dice la palabra que Dios no rechaza un corazón contristo y humillado, cuando Dios ve que tú estás contristo y que tú estás humillado y que tú quieres cambiar, ahí que Jesús comienza a tocar tu puerta y te dice, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, en ese momento que entre el plan de salvación a tu vida, cuando tú decides aceptar a Jesús en tu corazón, nosotros no te vamos a forzar a reconocer a Jesús como único y divino Salvador. Nosotros te recordamos lo que Jesús hizo por ti. Nosotros te recordamos de que tú eres un agente de bendición, de que tú eres una gente que fue diseñada para salvación, para dar vida, que tú fuiste una persona para levantar a otro, que tú fuiste una persona diseñada para darle ánimo a otro que necesita de ti. Pero es tiempo de que tú te levantes como hombre de Dios, de que tú te levantes como mujer de Dios y le diga al mundo de que fuimos diseñados para salvación. Para salvación fuimos diseñados para la adoración de Dios, así como fue José, que fue un hombre que alegró el corazón de Dios como andaba, un hombre que no se quejaba por lo que estaba pasando. Aún sus hermanos lo vendieron, aún sus hermanos lo arrojaron donde lo arrojaron. José era un hombre que sabía dónde estaba parado. Ahora, ¿cómo José sabía dónde estaba parado? ¿Por qué? Porque José había escuchado, había leído lo que su padre le había dicho. Lo que su padre Jacob le había enseñado, José lo tenía en claro. Por eso que dice la palabra de Dios, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. Sea por lo que tú escuchando o sea porque los hayas leído, de que Jesús es el vino para morir por ti, por mí en la cruz del Calvario, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero tú tienes que reconocer de que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Eso no se te puede escapar. Eso no se te puede escapar. ¿Por qué? Porque Él vino a morir por ti en la cruz del Calvario. Y Él no murió de balde. Él murió por ti para darte salvación y vida eterna. Él vino para decirte de que Él siempre está a tu lado. En esta tarde yo no vine a hablarte de prosperidad. Yo vine a hablarte de que tú eres una persona hecha para salvación. Que tú eres una persona no para vivir en la vida que está viviendo, sino para vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que nosotros fuimos diseñados para adorar a Dios. Que fuimos diseñados para dar bendición, para vivir unánime todos juntos. Es lo que la Biblia nos enseña y la Biblia nos relata día a día, de que nosotros fuimos diseñados para una adoración, para vivir todos unánimes juntos. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para amados los unos a los otros, como dice la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, antes de irse hacia el cielo, dijo, amaos los unos a los otros. Que tenemos que estar como unánimes todos juntos. Que tenemos que amarnos uno al otro, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Así que recuerda, amigo, recuerda, hermano, Jesús te ama. Jesús siempre está a tu lado. Si tú quieres hacer la confesión de fe, solamente tienes que repetir conmigo en esta pequeña oración. Y en breves minutos tú serás una persona salva. Solamente di, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado y reconozco mis fallas. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Señor, ayúdame a ser una persona de bien para tu gloria y tu honra. Amén. Si tú hiciste esta oración junto conmigo, te invito a que vayas a una iglesia donde se predique la palabra de Dios.